Estamos en contacto con Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, economista, bueno, por todo lo que está pasando a nivel económico en nuestro país. Buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No sé si tan bien está el país, ¿no, Guillermo? Mira, está por verse, qué sé yo, no es el escenario que imaginamos cuando empezamos a salir de la crisis del 2002, ¿no? 2001, y cuando hicimos los dos acuerdos con el Fondo Monetario y reestructuramos la deuda en 2005. Esto no tiene nada que ver con la Argentina que imaginábamos, ¿no? Guillermo, usted en una declaración dijo que bueno, el presidente o el gobierno era como que le estaban tirando la pelota al Fondo Monetario Internacional. ¿Lo cree así? En algunos aspectos sí. En algunos aspectos sí. Es un gobierno que frente a la falta de acción propia, frente a la ausencia de un ordenamiento fiscal que ahora empieza a esbozarse con esta crisis, pero lo habitual en el gobierno es tirar la pelota afuera, tirarle al Fondo Monetario. Bueno, tenemos este problema, recurrimos al Fondo Monetario Internacional. Y ese mini discurso del miércoles anterior, donde el presidente anunció unilateralmente, porque en Washington no se sabía, que iba de vuelta al fondo para hacer un nuevo acuerdo, me parece que él como que lo tiene muy metido en la cabeza, o sea, es no terminar de entender cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional, cuáles son los atributos y las posibilidades, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Mi nombre es Alejandro Prada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi pregunta sigue a lo que estás diciendo. ¿El Fondo Monetario va a acceder a estos reclamos de Argentina de concederlos la totalidad del préstamo original? Es decir, por supuesto que uno piensa con garantías, pero una cosa es como que lo estamos apurando. No, yo creo que lo primero que hay que destacar es que el pedido argentino es que hasta ahora, ¿no?, que los desembolsos del año 2020-2021 se lleven a cabo en el año 2019. Esto es en el último año de gobierno del presidente Macri. Entonces, si esto se fuese a dar así, si el fondo accediese a esto, ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque entonces esto garantiza el flujo de fondos necesario para pagar la deuda de todo el año que viene y que la elección se lleve a cabo sin sobresaltos. Pero ¿y qué pasa al año siguiente? Para el gobierno que salga electo, cualquiera que sea, así sea reelecto Macri. Y ahí es donde me parece que se nos queman los papeles, ¿no? Esta puede ser, Guillermo, Marco Zapata lo saluda. Sí. Pedido de adelanto de dinero al fondo para el año que viene puede ser también una manera de garantizar la reelección del presidente y llevarle tranquilidad a los mercados de que no va a volver el populismo de Cristina y que en el 2020 empiece a entrar las inversiones. A ver, es demasiado larga el comentario pregunta, ¿no? O sea, lo último es que empiecen a llegar las inversiones me parece que es un gran interrogante que todo indica que no es tan así como lo creía el gobierno y como lo planteó el gobierno. Eso es evidente. Ahora, acá es cierto que está en juego una relación entre tratar de parar el populismo y usar un instrumento como el Fondo Monetario Internacional. Es evidente que el gobierno de Trump está apoyando al gobierno de Macri. Eso es evidente y no es un tema menor. Ahora, a la vez, el Fondo Monetario tiene reglas de juego. El Fondo Monetario no hace lo que Trump quiere. Es un organismo multilateral, es decir, intervienen los europeos, hay toda una cosa donde los europeos tienen mucho para decir. De hecho, Lagarde es francesa, ¿no es cierto? Entonces, creo que es interesante esta situación como para observarla con detenimiento, ¿no? Argentina, por un lado, no cumplió con el acuerdo
que había negociado 3 meses atrás. Lo incumplió. Ujú. A la vez pide más plata, lo cual en condiciones normales sería suficiente para descalificar a la Argentina. Pero como telón de fondo, esta puja entre vencer al populismo, derrotar al chavismo, etcétera, etcétera, es algo que se está jugando en lo económico. Me parece que el final es abierto. Entonces, la Argentina sería la punta de lanza de los gobiernos como Estados Unidos y los europeos que quieren vencer al populismo definitivamente en la región. Parece que sí, parece que sí. A la vez hay muchas dudas respecto al gobierno del presidente Macri, ¿no? Hoy justamente el Financial Times publica el artículo de fondo del fin de semana respecto a la situación argentina. Y bueno, está muy claro que Macri no hizo ninguna de las reformas que son necesarias para que la Argentina funcione bien. Guillermo, muchos de nosotros pensamos que las medidas que se quieren implementar o que se están prometiendo deberían haberse hecho, no sé, a los 6 meses, al año de asumir el gobierno. Sí, yo estoy en esa línea también. Yo soy de esa línea, yo creo que el gobierno perdió el tiempo y no entraron al gobierno para aprender de cuáles son las cosas, cómo modificar estructuralmente la economía argentina para que funcione y sea autosuficiente. En lugar de eso, se ha seguido con casi estrictamente el nivel de gasto del kirchnerismo, del cristinismo en realidad, se lo aumentó incluso. Uh-huh. Y bueno, y después viene la crisis, ¿no? Con la gran diferencia, por supuesto, del endeudamiento internacional. Algunos pronostican que de acá a fin de año vienen los peores meses. Incluso, bueno, he estado en algunas reuniones que escuché tanto a SICA como Iguacel decir que, bueno, de aquí a fin de año es lo peor, después sería una meseta y en el primer trimestre repuntaríamos del 2019. ¿Lo ve así? Nadie lo sabe eso. Okay. Nadie lo sabe. A mí me parece que el gobierno está jugando eso mediáticamente para lograr un espacio frente a noticias muy adversas que claro. está teniendo, ¿no es cierto? Porque no es chiste, o sea, sí. El ajuste que se está llevando a cabo con este nivel del tipo de cambio es muy, muy fuerte. Ahora, usted tiene los dos extremos, ¿no es cierto? Pero tiene gente, observadores, que dicen que la crisis en Argentina va a durar por lo menos 2 años más. Yo, la verdad que, bueno, este año está ya perdido. El año que viene, si no se pone en el país de sombrero de vuelta, no debería estar tan mal. Bien. No debería estar tan mal, sobre todo si hay una buena cosecha, si Brasil mejora un poquito, no sé, en fin. Hay demasiadas cosas dando vueltas. Sí, demasiados factores externos, hay demasiados, ¿no? Sí, claro. demasiados. Y en estos casos, el problema es que está muy flaco el costado doméstico, ¿no es cierto? Porque en situaciones como estas lo que corresponde es ponerse firme, ponerse bien parado con las políticas internas, ¿no es cierto? Claro. Y acá eso es imposible hoy. Guillermo, en sintonía con tu respuesta, este año, Argentina está exigiendo, o de modo casi apurado, ¿no?, que el fondo desembolse adelante los desembolsos. Al mismo tiempo, se pretende que el Tesoro de Estados Unidos nos dé un préstamo de 10.000 millones de dólares. Hoy, las declaraciones del presidente del Banco Central, Luis Caputo, quiere o sueña o pretende que los bancos centrales de los países desarrollados compren bonos argentinos. ¿No es pedir demasiado para que las cuentas cierren? O sea, estamos contando con que todo el mundo nos diga que sí. Si todo el mundo dice que sí, bárbaro, pero no sé, ¿cuál es tu perspectiva? No, yo ahí coincido. Me parece que el gobierno tiene una falencia y un pecado, una especie de pecado original, y es que después de 2 años y medio de gestión, con lo único que están pudiendo solucionar todo esto
es con un mega impuestazo en las exportaciones, ¿no es cierto? Son las retenciones generalizadas. El gobierno no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes. No, cuando digo no ha hecho los deberes, es decir, no ha tomado las medidas necesarias como para que la Argentina se ponga en movimiento. Claramente. Y a la vez está esta cosa, que siempre la pelota está afuera. Lo último, lo de Caputo, que los bancos centrales puedan comprar un 2% de su cartera en bonos de emergente, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso va en contra de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 40 años en la escena internacional. De lo que se trata es que los países puedan valerse por sí mismos y puedan crecer solos. Y esto lo tenemos, Chile es un muy buen ejemplo en ese sentido, Perú es un muy buen ejemplo, Colombia es otro buen ejemplo. La mayoría de los países han progresado, la absoluta mayoría de los países no tiene inflación, y la mayoría de los países no sale corriendo a pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional cuando hay una situación medio complicada internacionalmente. Entonces, empecemos por reconocer los errores propios que estamos teniendo los argentinos cuando nos movemos frente al mundo, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias, la verdad un gustazo hablar con usted. Para mí también, también. Y gracias por atendernos un sábado a la mañana. No, un gusto, Buen fin de semana, Guillermo. Lo mismo para ustedes. Hablábamos con Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, economista, que nos presentó